Soy Jaione Camborda, cineasta, pero en este caso pues aquí vengo con una pieza más instalativa para la exposición pues de visiones cuánticas. La instalación se llama Ensayo fílmico sobre la sordoceguera. Es una instalación que de alguna manera rompe expectativas, ¿no? Entiendo que alguien que pueda ir a ver una obra mía a esta exposición puede esperar una película, ¿no? Y en este caso viene a ser una película, pero que niega su visión al espectador, ¿no? O sea, que de alguna manera es la no película. Digamos que es una pieza instalativa en la que el espectador, cuando llega, va a observar una pantalla que, lejos de su tradicional función, ¿no? de mostrar imágenes y mostrar películas, está dada la vuelta. Por lo tanto, se convierte en un objeto que niega, que no te permite, ¿no? Estructuralmente poder acceder a la película, ¿no? Porque la película se está proyectando en el otro lado. Y la propia forma de la instalación no te permite pasar al otro lado. Entonces, de alguna manera me interesaba mucho, ¿no? Esta idea de algo que pertenece en lo inalcanzable, en lo invisible, y que despierta el deseo y el imaginario de este espectador, ¿no? El espectador para mí en esta instalación es un agente muy activo, ¿no? En el que incluso pues, va a intentar observar, va a intentar, ¿no? Físicamente acceder a esa imagen y va a encontrarse con esa imposibilidad, y esto pues, de alguna manera despierta como un imaginario, y esto despierta una nueva forma de percepción, ¿no? De todas maneras hay un proyector. Lo que sí va a ver el espectador cuando se acerca a un lateral de esa pantalla es ver el proyector como de alguna manera es una fuente de luz en movimiento por las imágenes, y esta fuente de luz se va a evidenciar, o sea, es decir, la sala también propone que la luz se vuelva física. Entonces en ese halo de luz digamos que te muestra que en efecto existe una película, ¿no? Entonces se convierte un poco en ese anhelo, y ahí es un poco donde más me ha interesado moverme, ¿no? En esa cuestión del deseo. Sí que de alguna manera la pieza se mueve entre la frustración y el deseo, ¿no? Pero justamente cuando, digamos, esa imposibilidad despierta otras percepciones, es en esa experiencia donde creo que el espectador puede disfrutar, ¿no? Que no se queda en la frustración. A mí este tipo de cuestiones que a veces me sacan de la pantalla o me proponen trabajar de otra manera o con otro lenguaje, es un reto siempre muy estimulante. Entonces, bueno, si lo veo posible, pues lo suelo coger con muchas ganas. Y así fue el caso, ¿no? O sea, el reto era enorme para mí, ¿no? O sea, por un lado la propia temática de la física cuántica, que para mí era muy desconocida, de decir, en un principio, pues sabía un poco lo que sabe un poco en general la gente, ¿no? Pero no, nunca había profundizado en el tema. Y es un temón, es muy vasto, ¿no? Y es enorme y es como un cambio de paradigma mental que de alguna manera te exige profundizar mucho en ello, ¿no? Y sí que es verdad que al inicio, de alguna manera, intentaba entenderlo todo, ¿no? Y acceder a la física cuántica, quería hacerme como una experta de física cuántica en una semana, como quien dice, ¿no? Y hasta que, bueno, eso fue un poco un trabajo, yo creo, de toda esta pieza, entender mi lugar constantemente, ¿no? Desde dónde abarcar este tema, ¿no? Y que de alguna manera dialogara con mis temas habituales también. O mis inquietudes, ¿no? Habituales. Y bueno, esto fue, como yo creo, parte del viaje también. En ese sentido, tanto DIPC como CERN me han abastecido de todo lo que yo iba, entre comillas, pidiendo, ¿no? Decir, vale, pues necesito investigar por aquí o tengo estas dudas. Siempre había un asesoramiento, un ponerme en contacto, ¿sabes? He estado súper bien asesorada, ¿no?
Y bueno, sí que tuve la oportunidad de ir al CERN, que es en sí ya para mí ya una experiencia vital. Y bueno, sí es verdad que al principio necesitaba como generar un imaginario, ¿no? Porque para mí la física cuántica era todavía tan ajeno que necesitaba como creadora de imágenes generar un imaginario. Entonces yo pensé, cuando iba a ir allí decía, bueno, pues ya está, voy a ir al CERN, es que me va a explotar la cabeza a nivel de imaginarios y voy a volver con la pieza, ya, ¿no? Pero justamente fue un poco, o sea, yo llegué al CERN, te invade toda esta idea también tecnológica, porque es como tecnológicamente es espectacular, y luego, pues hablando con los físicos, es que la incertidumbre iba aún a mayores, ¿no? O sea, iba como creciendo, porque es inmenso, ¿no? Y te dabas cuenta de la inmensidad cada vez más abrumadora. Y de alguna manera te zarandea el CERN, te zarandea para cambiar de paradigma realmente, ¿no? Para mí fue muy estimulante el CERN y creo que ha influido muchísimo en la pieza que he hecho, pero también tuve un trabajo de distanciarme de lo tecnológico, ¿no? Porque llega a ser como muy, ¿cómo decir?, genera como un deseo de rodar eso tecnológico, ¿no? Porque es algo como muy especial y bueno, creía que en el fondo no era mi lugar, ¿no? Y entonces de alguna manera distanciarme de eso y creo que en el contacto con los físicos teóricos también, para mí hubo una cosa muy estimulante, ¿no? Que más allá de toda la teoría y su forma de trabajar, era la pasión con la que me hablaban, era una cosa que a mí me rondaba constantemente, ¿no? Y aparte ver sus espacios de trabajo, por ejemplo, hay una zona que es para teóricos, y que muchas son como una especie de enjambre en el que tienen como habitaciones y hay algunas que son incluso individuales, que tienen una mesita, una pizarra y una silla, ¿no? Y ahí pues se sientan y empiezan a elucubrar, ¿no? Y a generar hipótesis, ¿no? de posibilidades, de explicaciones, ¿no? Y que luego obviamente pues corroboran a través de la parte tecnológica o la intentan corroborar. Y eso me recordaba mucho incluso al acto creativo en sí, ¿no? O sea, no es tan distante eso de un guionista, por ejemplo, ¿no? Que también genera nuevos mundos e hipótesis, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues todo esto fue como cogiendo forma también. Todos estos viajes creativos al final, obviamente, pasan por ti, te transforman, ¿no? y forman parte ya de ti para el resto de tu vida, ¿no? Y claro, algo tan justamente ajeno a mis experiencias habituales, pues ha sido como muy enriquecedor.